Hola, buenos días a todos los asistentes y un saludo también a aquellos que vean posteriormente esta grabación. Os voy a presentar a Jesús Villalobos, que es residente de segundo año de nuestra unidad de Psiquiatría y Salud Mental, que nos va a presentar un tema muy interesante sobre un fenómeno poco común, que es la hiperexcitación sexual continua, que es de difícil tratamiento y poco conocida, y no tenemos nada en los protocolos. Entonces va a traer un caso que hubo en nuestra unidad y las diferentes estrategias que intentamos utilizar para tratar a esta paciente. Muchas gracias, Belén. Como muy bien nos explicas, yo soy Jesús Villalobos Luna, soy residente de segundo año de Psiquiatría y Salud Mental. Y bueno, nos corresponde a nosotros como equipo de Psiquiatría y Salud Mental hacer presentación de un tema en particular concerniente a nuestra especialidad. Y la dinámica, como muy bien lo dice Belén, es distinta. Si bien las sesiones hospitalarias previas se tocaba distintas condiciones desde el punto de vista médico-quirúrgico con unos estándares tanto diagnósticos como terapéuticos rigurosos, bastante bien estipulados. En este caso es la excepción, principalmente porque no se ha determinado puntualmente bajo qué enfoque se puede tratar estos pacientes, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Y bueno, me parece que es una razón más para poder traerlo a colisión en esta sesión clínica, de la cual se titula El lado no placentero de la excitación a propósito de un caso. Y que bueno, este título que les puede dar un poco de pistas en relación a lo que se puede tratar esta presentación de la mano con esta obra de arte, que a mí en lo personal me gusta mucho el arte, y psiquiatría es una especialidad que está muy bien ligada a este tipo de corrientes, por decirlo de alguna manera. Expone una mujer con unos movimientos, con unas posturas bastante contorsionadas, tensas, rígidas, dolorosas, pero que expresa un toque de sensualidad. Esta obra, que se titula Girando sobre la noche oculta, de Egon Schiele, que es un fiel seguidor de Van Gogh, expresa ese grado de hiperexcitación, ese grado de placer, con esta contraparte que puede ser un tanto dolorosa y un tanto controvertida. ¿Y por qué traigo esta pintura? Porque me recuerda exactamente, desde el punto de vista clínico, esta persona que les voy a traer a continuación, las posturas que ella adoptaba cuando clínicamente manifestaba esos síntomas. Unas contorsiones, unos movimientos bastante particulares que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, por ello traigo a colisión esta obra de arte. Entonces, entrando en materia, va a ser corta, pero la voy a ir desglosando en la medida en que esta presentación vaya transcurriendo. Entonces, en principio, un contexto clínico de esta persona, les haré un resumen de las veces que esta persona ha consultado por urgencias, asimismo, en las veces que ha estado ingresada en la planta de psiquiatría. En segundo lugar, vamos a tocar lo que sería el trastorno en sí, que lo puse en las siglas en castellano, que más adelante les voy a explicar de qué trata este síndrome. Luego les hablaré sobre la definición, epidemiología, la clínica, los diagnósticos, los criterios diagnósticos que están estipulados, que son muy recientes, así como la terapéutica que está disponible actualmente. Y basado en los estudios sobre el tema, haré una relación, lo que se ha hecho en previas ocasiones y lo que puede estar asociado con esta paciente que hemos tratado aquí en la unidad de salud mental. Y con todo esto les voy a expresar a ustedes las conclusiones sobre mi punto de vista en lo que se trae sobre materia, así como lo que se puede realizar en estos pacientes puntualmente. Un contexto, puntualmente la traen derivada de la Fundación Jiménez Díaz para un inglés. En principio, dentro de los antecedentes somáticos de esta paciente no hay algo muy destacable. Tiene una diabetes mellitus tipo 2, no hizo lo requiriente. Desde el punto de vista neurológico, le han dado un diagnóstico de una dislexia severa con unos defectos en la memoria de fijación,
un poco hacia una tendencia a una desorientación temporoespacial un poco leve. No obstante, le dan un diagnóstico en ese entonces, en 2013, como un trastorno funcional. Y posteriormente, que fue cuando esta paciente ha presentado toda esta clínica de, entre comillas, hiperexcitación genital, pues repiten el diagnóstico bajo la perspectiva de un trastorno funcional. Luego, otros antecedentes que pueden llamar la atención, dado que se ha visto que a ciertas intervenciones y ciertas condiciones posteriormente puede generar un síndrome de hiperexcitación. Vengo aquí a traerles de que el paciente ha tenido 2 sesiones de ablación de nervio pudendo por un síndrome miofacial secundario, así como un antecedente de un cáncer de mama intraductal infiltrante que ha requerido quimioterapia y cirugía reductora por consiguiente. ¿Vale? Porque está descrito de que las pacientes que presentan unas sesiones determinadas de quimioterapia o que han sido sometidas a algún grado de intervención quirúrgica, bien sea mínima o más bien o también invasiva, puede generar este tipo de síntomas. Ya entrando en materia desde el punto de vista psiquiátrico, en el 2013 se le da un diagnóstico de un trastorno depresivo mayor recurrente. Se le da su tratamiento antidepresivo estándar con un control sintomático bueno para ese entonces. Se trataba en principio con ISRS. Luego en el 2014 tiene un primer ingreso en la planta de agudos porque aparte de la exacerbación de sus síntomas depresivos mayores, tiene unas ideas de muerte estructuradas bajo la perspectiva, en principio, de este síndrome de hiperexcitación genital, que bueno, se ha dado una reconducción de estas ideas autolíticas, así mismo como un reajuste psicofarmacológico, la paciente se le da de egreso satisfactoriamente. En el 2019, por un intento autolítico en forma de lanzarse de un precipicio, la toman en la Fundación Jiménez Díaz y la derivan a su hospital de referencia, que es aquí en Guadalajara, bajo la misma concepción. Trastorno depresivo mayor recurrente con síntomas moderadamente controlados con la psicofarmacología y la persistencia de estas ideas de autólisis, principio pasivas, pero con una base del desbordamiento emocional secundario a todo lo que somáticamente presenta, genera estas ideas de muerte activas, desde luego. En la actualidad, sigue su seguimiento con salud mental aquí en la Unidad de Salud Mental de Adultos, tiene seguimiento por psicología desde lo privado y en el año pasado, aproximadamente el verano del año pasado, ingresa a urgencias, consulta para verse de urgencias por un trastorno de ansiedad bajo la perspectiva del síndrome de hiperexcitación genital. Se le da su tratamiento sintomático para la ansiedad, se le da egreso con buen control sintomático, no obstante por la exacerbación de los mismos síntomas afectivos de predominio ansioso, se le da un ingreso a partir del 29 de octubre y el 5 de noviembre del pasado año, que ya les explicaré cómo evoluciona esto. Antecedentes. Es natural de Guadalajara, es la menor de 2 hermanos, convive con sus padres, que mantiene una buena relación con ellos, tiene pareja de género masculino, que si bien no vive juntos, mantiene una buena relación, no tiene hijos y es una paciente que se dedica a la enseñanza, es profesora de inglés, no obstante, por toda esta sintomatología a nivel excitatorio sexual, está de baja laboral en la actualidad. Dentro de sus antecedentes familiares psiquiátricos, destaca bisabuela materna tenía un intento autolítico que se desconoce la razón por la cual del mismo. Abuela materna tuvo un trastorno afectivo, podría deducirse que es más desde lo depresivo, dado que ha requerido en varias ocasiones sesiones de TEC, que eso todavía es una historia un tanto puntual, que no se ha dado mucha profundización a ello. Madre con depresión y padre con diagnóstico de TOC. Y hábitos tóxicos por parte de la paciente, niega alguno de ellos. Entonces, tocando ya en materia de la enfermedad actual, es una mujer de 52 años que la derivan de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, bajo la perspectiva de que la han encontrado realizando un intento autolítico en forma de lanzarse de un precipicio y que ella refiere que lo realiza en el contexto de un aumento de los síntomas de hiperexcitación sexual. Y que esto le supone a la paciente un gran componente de una gran incapacidad, una limitación desde su funcionalidad a nivel personal, familiar, laboral, relacional con sus terceros.
y que expresaba en ese momento de la urgencia, a pesar de múltiples tratamientos, incluidos de ellos bloqueos de nervio agudo en 2 ocasiones en el 2019, que luego, en el año pasado, en diciembre, se le ha sometido también a una serie de bloqueos a nivel de S3, que ya les comento que ha ocurrido desde ese entonces. Y desde ahí ha expresado síntomas asociados a una depresión mayor recurrente. Sentimientos de desesperanza, frustración, un ánimo bajo persistente, adenonia, apatía, abulia, en el seno de este contexto del síndrome de hiperexcitación genital. La paciente previamente se le dio de alta porque estuvo hospitalizada por un síndrome depresivo y con unas ideas pasivas de muerte asociadas, que tuvo su manejo, su reajuste psicofarmacológico y una contención de dichas ideas de manera satisfactoria. No obstante, se le da egreso. ¿Qué pasa? Que cuando la paciente la ven haciendo su vida, lo que se considera normal, la encuentran tomando un medio de transporte hacia Madrid para intentar nuevamente un intento autolítico en forma de precipicio en el sur de Madrid. Entonces, los chicos de la ambulancia la toman a Guadalajara para evaluar un nuevo ingreso en la planta de agudos, ¿vale? Y desde ese punto de vista, la paciente refiere mayor clínica de síndromes depresivos asociados. Entonces, dentro de la exploración psicopatológica, lo reseñable, no tan particular desde el punto de vista neurológico, es una paciente que coloquialmente se dicen de las 3 esferas, no tiene ninguna alteración, ninguna perturbación en ese nivel. Asimismo, no ha presentado ningún grado de déficit neurocognitivo asociado a estos síntomas, ni siquiera, bueno, tampoco tiene un grado de deterioro cognitivo secundario a los síntomas depresivos mayores recurrentes. No obstante, desde el punto de vista psiquiátrico, persiste un lenguaje no verbal con un contacto visual perplejo, no bloqueado desde lo psicótico, más bien bloqueado desde lo afectivo, una mirada cabizbaja, una adenonia, apatía, completamente, sí, cabizbaja, por decirlo de alguna manera, y desde el lenguaje verbal expresaba un discurso parco, cortante, que si bien no se traducía en alguna alteración del curso y contenido del pensamiento hacia lo delirante, hacia lo paranoia o hacia lo psicótico per se, más bien desde lo afectivo, con bradilárica, bradipsíquica, sin mucho más asociado. No obstante, persiste la sintomatología depresiva y unas ideas de naturaleza hacia la rumiación en torno al contexto de hiperexcitación, al concepto de hipersexualidad, y que con base en ellas aparecen las ideas de muerte, pasivas predominantemente, con una buena contención y con una buena capacidad y juicio y raciocinio asociado. No obstante, por el mayor componente emocional y el desbordamiento del mismo, así como una imparcialidad del control de los síntomas afectivos, se decide dar ingreso a la planta de agudos. Y se le da como juicio diagnóstico un trastorno depresivo recurrente y asociado a un síndrome de hiperexcitación sexual. Haciendo ya un recuento de toda esta historia de la paciente, asimismo, como lo que he podido investigar un poco en relación a ello, desde mi punto de vista, esta paciente está presentando un trastorno de excitación genital persistente que ya más adelante les voy a traer a colisión. Entonces, la evolución de la planta de agudos en los meses de octubre y noviembre, que fue cuando coincidentemente estaba rotando la planta de agudos y que fue tratada en ese entonces. Refería muchos episodios de hiperexcitación genital, pero que en ese momento hablaba más desde lo ansioso anticipatorio. Claro que la paciente se desenvolvía adecuadamente en las normas de la planta de agudos, así como acudía adecuadamente a las sesiones de grupo con psicología y a las terapias de regulación. La paciente presentaba ansiedad, nerviosismo, inquietud psicomotriz por lo anticipatorio que este componente hiperexcitatorio genital le puede suponer a la paciente y el grado de culpa, de sentimientos de impotencia le puede generar, que como consecuencia tiene un mayor aislamiento con los otros compañeros de la planta de agudos y que eso le supone asimismo a la paciente una dificultad
parcial en la adaptación a las normas y a las dinámicas de la planta de agudos. Expresaba asimismo sentimientos de esperanza, no obstante, por la posibilidad de que su síndrome de hiperexcitación se pueda controlar con una nueva sesión del bloqueo del nervio pudendo o en las raíces de S3 que le pueden curar sus síntomas de hiperexcitación genital, que ya más adelante les contaré el desenlace del mismo. Luego, a raíz de ello, mucha preocupación, mucha ansiedad anticipatoria de la paciente de que una vez que se le dé alta pueden aparecer los síntomas, no obstante, como en ese momento, a finales de noviembre que se le dio el alta, se le dio el egreso porque tenía que acudir efectivamente a sus citas con unidad de dolor y cuidados paliativos en Toledo para una nueva sesión de bloqueo a ese nivel. Y se le dio egreso con estos fármacos. En principio está actualmente con un antidepresivo dual con duloxetina 60 miligramos en las mañanas, Sevinib, que es un anticonvulsionante, el carbamazepina, que si bien se desconoce el mecanismo de acción, actúa directamente sobre los canales de sodio que tiene como principal efecto antiepiléptico en principio, pero se le da como estabilizador para el control de dichos síntomas excitatorios. Se le da antipsicóticos, como la olanzapina de 10 miligramos, tuvo previamente quetiapina de 25, no obstante la paciente refería exacerbación de su clínica hiperexcitatoria genital. Por ello, se le hace el ajuste de la olanzapina y también buscando el efecto secundario de la desinhibición a nivel sexual, también será instaurado esta terapéutica farmacológica. Para la ansiedad, se le dio alprazolam de 1 miligramos cada 8 horas en caso de que lo precise y lo metazepam si la paciente presenta insomnio. Entonces, con todo ello, con todo ese recuento de la paciente, no está cursando directamente con un síndrome de hiperexcitación genital, sino con un trastorno de excitación genital persistente, que tiene unas diferencias, metafóricamente hablando, cogerlo con las pinzas, porque sí puede representar a nivel de diagnóstico unas diferencias significativas, que ya se las voy a explicar. Para ello me remití a PubMed, que es una referencia a nivel mundial bastante rigurosa, donde se publica investigaciones con buena rigurosidad a nivel metodológico, a nivel analítico y estadístico. Por ello me remití a esta referencia. Realicé la búsqueda en principio de trastorno excitatorio genital persistente en inglés solo, a ver cuántos resultados en esta búsqueda se han salido, que a nivel mundial sobre esta condición se han publicado solo 148 publicaciones, independientemente que sea de psiquiatría o sea de cualquier área de salud mental propiamente dicho. Para hacer la búsqueda mucho más puntual y mucho más específica me remití a términos bullerianos, AN, o en castellano sería I, y psiquiatría. A ver cuáles son los resultados que nos arrojan. 37. Que bueno, yo en mi búsqueda decía, esto no puede ser posible que solamente 37 casos a nivel mundial de este síndrome estén publicados. Y utilicé una especie de herramientas, utilicé paréntesis para ver cuántos son los resultados a nivel de estos términos implementados, porque claro, tú puedes utilizar una búsqueda de una u otra manera, pero en la forma como tú lo buscas puede aparecer más o menos una cantidad de resultados determinados. Lo utilicé bajo los paréntesis del trastorno genital persistente y psiquiatría, entre paréntesis, y me remiten igualmente a 37 publicaciones. Entonces, en ese orden de ideas, esto a mí me indica de que poco se ha publicado desde luego hasta el día de hoy. Asimismo, no intuyo de que no existe un consenso ni terapéutico ni diagnóstico frente a este tipo de pacientes, y que esto puede representar un gran reto para los profesionales de la salud, porque no hay guías, no hay estándares, no hay consensos, lo cual nos toca remitirnos a experiencias de centros hospitalarios determinados, ¿vale? Por ello mismo, en el día de ayer hice otra vez la búsqueda, porque esta búsqueda que había realizado fue hace aproximadamente 6 meses, bajo la misma perspectiva: trastorno genital excitatorio persistente y psiquiatría.
y solamente se han publicado 2 casos adicionales, 39. Entonces, persiste ese vacío académico, persiste desde luego la posibilidad de abordar terapéuticamente bajo un consenso frente a estos pacientes, lo cual es un reto para nosotros como profesionales de incidir y poder actuar oportunamente frente a estos casos. Para esta presentación me remití a estas 6 publicaciones que desde mi punto de vista cuentan con una buena rigurosidad metodológica, la naturaleza discutible, pero bajo la perspectiva de una entidad tan poco conocida me parece que está adecuada. Esta revisión polaca de Kapusniak y colaboradores hablan de una revisión de la literatura puntualmente de este síndrome. Asimismo, publican desde el 2022 las experiencias de los diferentes sectores hospitalarios a nivel mundial sobre esta condición. Asimismo, un scoping review, que es una revisión en sombrilla que recopila la mayor cantidad de publicaciones en torno al tema, así como las experiencias clínicas. Y una revisión si la farmacoterapia ayuda a este tipo de trastornos. También voy a explicar de qué va esta publicación. En materia, trastorno de excitación genital persistente se caracteriza por tres condiciones: que sea espontáneo, que sea intrusivo y lo más importante es que sea indeseado. El paciente o la paciente expresa ausencia de deseo y ausencia de fantasías sexuales, bien sean provocadas por él mismo o sean inducidas por el medio externo. ¿Qué es lo que se diferencia del síndrome de hiperexcitación genital? Haciendo énfasis de que la persona puede provocar esos pensamientos sexuales que le genera esos síntomas a nivel del aparato reproductor masculino o femenino, ¿vale? Estos síntomas pueden perdurar horas, días y semanas y desde luego puede implicar un deterioro en la calidad de vida de los pacientes. Y como no hay un consenso terapéutico ni diagnóstico de estos pacientes, no está incluidos en las guías diagnósticas, tanto el CIE-10 como en el DSM-5. Las causas idiopáticas. Se han descrito varias teorías, tanto desde el punto de vista neurológico, psiquiátrico, ginecobstétrico, neurofisiológico, que ya más adelante les voy a explicar. Y aparte de esos síntomas excitatorios, sobre añadido, expresan mayoritariamente trastornos afectivos, predominantemente ansiosos y depresivos, y como consecuencia, siendo cronificados estos síntomas, los pacientes pueden expresar ideación suicida. Diferencias. Como vemos en esta imagen muy coloquial, la hipersexualidad, vemos de que son comportamientos de los pacientes que refieren que ante un estímulo externo tienen esa hipersexualidad, inducidos por ellos mismos, autoprovocados por ellos mismos o por el medio externo. No obstante, el trastorno de excitación genital persistente, como vemos en este perrito, está completamente asustado, predispuesto, con una ansiedad anticipatoria, porque en cualquier momento, haciendo cualquier tipo de actividad, aparecen los síntomas independientemente de qué actividad está haciendo y que no es inducido por el paciente propiamente dicho. Es completamente ausente el deseo sexual. Epidemiología. La prevalencia. ¿Qué pasa con la prevalencia? Que como son casos de pacientes puntuales y como la rigurosidad metodológica no es lo más robusta y no es lo más puntualmente específica, estima una prevalencia del 1 a 3%, que desde mi punto de vista es alta. Entonces, por la calidad metodológica es cuestionable esta prevalencia porque puede estar subestimada, dado que no se ha publicado mucho de este tipo de condiciones. Asimismo, los pacientes refieren una sensación de vergüenza, de culpa, de acudir a los diferentes sectores de salud por estos síntomas. Entonces, es una prevalencia que desde mi punto de vista no está bien estipulada por lo bizarro y porque los pacientes no consultan oportunamente a los servicios de salud. Por la configuración anatómica evolucionada de las mujeres, se dice de que este trastorno excitatorio es mucho más frecuente y prevalente en ellas, a diferencia de los hombres, y que conforme a la edad va aumentando la prevalencia de los mismos. Eso son unas estadísticas que se realizó con esa publicación polaca que les mencioné previamente, con esos estudios, pero que les cuento. Bajo la perspectiva de que son estudios poco robustos, prevalencia de epidemiología bastante discutible y sí, cuestionada.
Entonces, entrando en materia, criterios diagnósticos del trastorno excitatorio genital resistente. LeBlum y colaboradores, que son psiquiatras ingleses, definen este trastorno bajo 5 criterios diagnósticos, que deben presentar síntomas fisiológicos asociados a un orgasmo, congestión localizada, sensación de entumecimiento, sensación de sensibilidad genital y que puede persistir por horas, días y semanas. Que el orgasmo no sea aliviado a través de un acto sexual, bien sea a través de la masturbación, bien sea a través del coito o a través de la utilización de juguetes sexuales. No remiten los síntomas a pesar de acudir a ese tipo de conductas. Asimismo, no está acompañado de un deseo sexual expresado por el paciente que sea intrusivo y que sea indeseado y que genere síntomas afectivos en relación con estos trastornos, principalmente ansiedad. Luego, de las etiologías y las comorbilidades, muchas hipótesis y pocas conclusiones. Se ha descrito de que cambios vasculares a nivel pélvico, principalmente en las mujeres, por congestión, por fenómenos de vasodilatación, por varices que congestionan a ese nivel con los cambios hormonales que supone los efectos fisiológicos hormonales en las mujeres, puede evocar ese tipo de síntomas. Desde el punto de vista neurológico y psiquiátrico, ya entrando en materia, hay una revisión de un psiquiatra italiano, que no recuerdo el apellido exactamente, hace un estudio de medicina funcional con 5 pacientes y él ha descrito de que implementando un radioactivo en estos pacientes, se ha descrito que hay hiperconectividad en la circunvolución frontal medial izquierda y temporoparietal izquierda, lo que puede significar de que exista un sustrato central que puede generar estos síntomas de hiperexcitación genital. Hay unos contextos más bien periféricos, es decir, cambios vasculares, piso pélvico, entre otras, pero este autor describe que también a nivel del sistema nervioso central puede generar estos síntomas y que los anticonvulsivantes, carbamazepina, el topiramato, entre otros, pueden mejorar esos síntomas. No obstante, como son pocos pacientes, la manera de extrapolar estos estudios puede ser un poco atrevido, porque la rigurosidad metodológica y estadística no es lo suficiente. Asimismo, daños neurológicos a nivel periférico, atrapamiento de los nervios pudentos o de las ramas de S2, S3 en esas regiones puede generar síntomas de hiperexcitación genital. Y los quistes de Tal-Flot, que son son herniaciones o son quistes de líquido cefalorraquídeo a nivel sacrococcigio, que por lo general producen dolor lumbar crónico, por lo general, también puede desencadenar este tipo de sintomatología de hipersexualidad. Y en psiquiatría, puntualmente, coexisten, como les mencioné previamente, con la aparición de síntomas ansiosos depresivos cuando esta condición no está bien tratada. No es que la depresión es secundaria principalmente a este síndrome. Y se ha descrito de que los pacientes con rasgos TOC tienen mayor riesgo de un incremento y una exacerbación de estos síntomas. Los psicofármacos, desde luego, tienen un papel fundamental en la recuperación y en el alivio de estos síntomas, buscando el efecto secundario de la inhibición sexual, es lo que en principio acudimos a ellos para mejorar la sintomatología. Y eso tiene una explicación fisiopatológica. Cuando nosotros damos un ISRS, a nivel sistémico actúa sobre el prético natriurético atrial en la aurícula derecha. Cuando se desinhibe y se elimina el efecto fisiológico del prético natriurético atrial, lo que va a generar es disminuir la congestión, disminuir el estado de vasodilatación a nivel localizado, ¿vale? Y por ello va a generar una disminución de los síntomas de hipersexualidad. No obstante, cuando hay una retirada o un síntoma de retirada de estos fármacos, principalmente va a generar un aumento de la sintomatología sexual y puede generar, un incremento de los síntomas que va a ser muy difícil, han descrito los autores, de poder controlar estos síntomas. Pero ¿qué sucede? Cuando se recapta la serotonina en un estado fisiológico, es decir, no implementando estos psicofármacos, ¿qué sucede? Que la serotonina es un desinhibidor sexual. Cuando nosotros recaptamos serotonina y no tenemos esa molécula que permite inhibir a nivel sexual, pueden remontar los síntomas de hipersexualidad. Entonces, hay como una discusión entre, vale, tenemos los fármacos que nos pueden ayudar
al controlar la energía sexual. No obstante, si recaptamos la serotonina que nos va a inhibir el componente sexual, va a hacer de que aumente los síntomas. Entonces hay como una disputa y hay como no hay un consenso de lo que puede beneficiar a estos pacientes. Por ello, también se han descrito factores psicológicos que en pacientes que tengan historia de abuso sexual, ya no estamos yendo a teorías sistémicas de la salud mental que pueden explicar la génesis de esta sintomatología y el impacto psicosocial y sobre la esfera sexual que desde luego supone para estos pacientes, y que lo voy a leer, lo voy a traducir en esta encuesta que se realizó a 40 mujeres que han presentado estos síndromes. Le pregunta el entrevistador: ¿cómo ha influenciado este trastorno genital excitatorio persistente en tu vida sexual? Y ella responde: esta condición me ha hecho no solamente no tener sexo, sino que también empeora los síntomas de hiperexcitación sexual. Estoy teniendo miedo de tener un tipo de relación sexual, porque esta condición me afecta negativamente a mi relación, incluido la génesis de sentimientos de culpa en mi compañero sexual, que no me siento lo suficiente y que puede generar conflictos y sensación de aquellos que pueden estar condicionados frente a este trastorno puntualmente dicho. ¿Vale? Dentro de los tratamientos, me remití a estas revisiones. La polaca de Kapiusnak, que me parece que es una revisión adecuada, que tiene una revisión de literatura bastante exhaustiva frente a este tema, así como la publicación de casos y de las terapéuticas asociadas. Luego, el Scoping Review, la revisión en sombrilla, donde recopila desde el año 2024 hacia atrás de los casos en relación con este tipo de síndromes, así como la terapéutica asociada. Y este reporte, ¿qué sucede? Que esto es un consenso de expertos. En los consensos de expertos, si somos meticulosos, la calidad no es la mejor, porque puede representar un sesgo de publicación, porque las pueden modificar de una u otra manera para beneficio propio, pero de igual manera por esta condición que es tan bizarra y tan desconocida, es aceptable en ese orden de ideas. Vale, entonces, ideas claves de esta publicación polaca. Dice que este síndrome es poco estudiado, no hay ensayos clínicos que se pueda explicar y tratar estos síntomas. Por ello, no hay un consenso terapéutico bastante riguroso y estipulado. Incluyen dentro de los abordajes terapéuticos identificar aquellos detonantes de síntomas de hipersexualidad, porque esto ya nos va a hacer el diagnóstico diferencial entre un síndrome de hiperexcitación genital y de un trastorno excitatorio genital persistente, ¿vale? Por ello, tratamientos. Ellos implementación de anestésicos locales, bloqueos de los nervios pudentos, bloqueos de S2, S3 principalmente. Terapia cognitivo-conductual, técnicas de mindfulness o terapias de mentalización. También han descrito que conjunto con la terapia con los medicamentos antidepresivos, principalmente los ISRS y los duales, con técnicas de mindfulness, al parecer remiten los síntomas, al parecer. No obstante, con pocos pacientes se ha implementado, entonces extrapolar estos resultados un poco complejo. También han descrito la utilización de hipnoterapia, las terapias enfocadas en piso pélvico, masajes a nivel de piso pélvico, fármacos, principalmente estabilizadores del ánimo, que también están asociados con los tratamientos anticonvulsivantes, y la implementación de inhibidores de recaptación de serotonina, principalmente fluoxetina, sertralina y la paroxetina, y los duales. La duloxetina, al parecer, está bien descrita para tratar estos síntomas. Inyección de toxina botulínica y terapia electroconvulsiva en caso dado de que los síntomas sean difícilmente tratables desde ese punto de vista. Traigo esta tabla para mostrarles a ustedes qué tipo de tratamientos se han implementado en estos pacientes. Pregabalina a unas dosis moderadas con diazepam de rescate. En estas pacientes de 54 años han generado una reducción de los síntomas y que estos síntomas han durado aproximadamente durante 2 años. Pramipexol, también un medicamento bastante utilizado en el ámbito de la neurología, también presenta una resolución de los síntomas, así como gabapentina a dosis moderadamente altas remiten los síntomas de hipersexualidad. Asimismo, la sertralina
a dosis moderadas de 100 miligramos con clonazepam de 0,5 también ha remitido los síntomas. Digamos que son experiencias completamente aisladas, lo cual nos puede dar indicio de que se puede tratar ese tipo de pacientes con estas alternativas. Por ello, en este caso puntualmente se ha utilizado 3 antidepresivos: venlafaxina, sertralina y escitalopram. Sertralina dosis altas, venlafaxina y el escitalopram unas dosis moderadas, con terapia cognitivo-conductual y terapias de mentalización con una remisión de los síntomas. Asimismo, han implementado antipsicóticos como la olanzapina y la fluoxetina, dosis, bueno, olanzapina más bien de rescate o coadyuvante, a la fluoxetina de 60 miligramos, a dosis moderadamente altas, mejoran los síntomas de hiperexcitación genital. Y antidepresivos tisílicos como la clomipramina, después de 2 años de utilizar esta terapéutica sobrepesando los efectos secundarios, remiten los síntomas de hiperexcitación genital. Puntualmente en esta publicación de la opinión de expertos, lo mismo, no existe un consenso tanto etiológico como diagnóstico como terapéutico frente a este tipo de condiciones. Basados en reportes de caso puntualmente de pocos pacientes, aproximadamente de 5, 10, una corte de 10 pacientes que lo máximo se remite para hacer este tipo de publicación, bajo la misma naturaleza de que no es lo suficientemente robusta para poder extrapolarlo a la práctica clínica. Por el mecanismo fisiopatológico de los ISRS, por el mecanismo de retirada y por la posibilidad de remontar los síntomas de hiperexcitación, dicen que estos autores mencionan de que no solamente inducen o empeoran los síntomas, sino que conducen a una alteración en la esfera sexual en estos pacientes, incluso después de la suspensión de este tipo de fármacos. Y concluyen básicamente más de lo mismo. Hay que promover la investigación frente a este tipo de condiciones, recopilar la mayor cantidad de pacientes para poder hacer estudios con rigurosidad metodológica y estadística, y tener especial particularidad con la implementación de ISRS, es decir, individualizar al paciente, ¿vale? Que eso es como el mensaje principal que estos autores destacan, que a pesar de que existen diferentes terapéuticas farmacológicas, hay que individualizar, pero con un abordaje multidisciplinario en estos pacientes. Casos puntuales de pacientes a los que serán sometidos diferentes tratamientos. Dentro de los antidepresivos, clomipramina, o una corte de 7 pacientes, parece ser que tiene un mejoramiento de estos síntomas asociados al trastorno de excitación genital, así como la duloxetina. A dosis altas, mejora los síntomas de hiperexcitación genital y otras esferas a nivel sexual. La duloxetina en este paciente masculino, ¿vale? Dentro de los anticonvulsivantes, destaca la carbamazepina, la pregabalina a dosis altas y el topiramato. La carbamazepina y la eslicarbamazepina no se ha demostrado en este paciente puntualmente que ha mejorado los síntomas de hiperexcitación genital. No obstante, la pregabalina a dosis altas sí mejora con el tratamiento a dosis altas de esta medicación. No obstante, con los antagonistas dopaminérgicos, es decir, con los antipsicóticos, la risperidona presenta en este paciente puntualmente un mejoramiento de los síntomas, así como la paliperidona, un antipsicótico mucho más limpio desde el punto de vista metabólico, un mejoramiento también de los síntomas. Otros antidepresivos, escitalopram, la fluoxetina, por los efectos a nivel sexual, por los efectos secundarios, por el mecanismo fisiopatológico que les mencioné previamente, en estos autores destacan de que hay una inducción de priapismo clitorial, que eso desde mi punto de vista no sabía que se puede generar priapismo en estas pacientes. Asimismo, con un aumento de la congestión, sensibilidad, entumecimiento a nivel localizado sexual y que puede generar un orgasmo inesperadamente, con la dosis de fluoxetina y con dosis de escitalopram y de la venlafaxina. Y otros antipsicóticos, como la quetiapina, generan una inducción, una exacerbación, un incremento de esta sintomatología en esta paciente puntual. Vamos a lo mismo, pocos pacientes, hay unos que mejoran, hay otros que no tanto. Entonces, claro, eso nos lleva a decir de que nos toca individualizar, pero con un abordaje multidisciplinario frente a estos casos. Y ya para terminar, este scoping review, esta revisión en sombrilla,
ha recopilado aproximadamente 636 estudios, de los cuales, implementando los criterios de inclusión y exclusión, se remitieron a solamente 46 resultados, que la gran mayoría han sido estudios de caso, reportes de caso y revisiones de la literatura. Pero si vamos a literatura exclusivamente rigurosa, estadísticamente significativa, con un seguimiento bastante meticuloso, uno, que es un estudio de cohortes y un estudio de un cross-sectional, que serán los estudios los estudios de cross-sectional, que solamente hay uno, con una estadística que es significativa. No obstante, solamente hay un estudio en relación a estos pacientes que se ha publicado. Por ello, sigue siendo pobre a nivel de extrapolar estos resultados a estos pacientes. Y destaca mejoría de la sintomatología con los ISRS, con el pramipexol, la carbamazepina, los más utilizados en estos 46 resultados. Entonces, claro, vamos a más de lo mismo. Carencia de un marco estandarizado terapéutico, así como diagnóstico, que invita a los profesionales de la salud a investigar, a buscar un poco más frente a estos temas, en función de crear guías de práctica clínica y de poder implementar estrategias en estos pacientes de forma oportuna. Y asimismo tener en cuenta el grado de distrés social, emocional, porque claro, esto va a afectar indudablemente a muchas esferas vitales. La esfera sexual, sin duda alguna, es muy importante para cualquier ser humano, y si esto es un impedimento para desenvolverse adecuadamente, esto va a generar bastante impedimento y controversia en su vida propiamente dicho. Conclusiones. Esta patología, muchas teorías, pocas conclusiones. Neurológica, ginecobstétrica, desde teorías psicológicas también han explicado la generación de estos síntomas. Con una información al día de hoy, con los reportes de caso que desde el 2025 que se han remitido solamente 39 casos desde el punto de vista psiquiátrico, es limitado desde luego, con una calidad metodológica discutible y que por ello un consenso terapéutico inexistente. Invita de manera indirecta o indirecta con estas publicaciones que he leído es a abordar tanto multidisciplinariamente a estos pacientes, pero individualizando cada caso. Hay unos que sirven la medicación antidepresiva, otros no tanto, otros les funcionan los antipsicóticos, otros no tanto. Hay otros que han mejorado con técnicas incidiendo directamente sobre los nervios, otros no han remontado los síntomas. Entonces individualizar a cada paciente y cada caso. Y tener en cuenta que al abordar estos pacientes, pensar en el evidente deterioro en la calidad de vida de los mismos. Y eso sería todo. Estas son las referencias bibliográficas a las cuales me he remitido a hacer esta presentación, por si a alguno le interesa investigar más del tema. Y muchas gracias.